Ok, hermanos. Hoy sí tengo algo interesante. Por lo menos no es nada nuevo, pero lo que se me hizo interesante es que tuve que hacer mi sermón doble. Hice mi sermón 2 veces. Ya lo había hecho durante la semana, ya había estudiado esta sección, ya había escrito mi sermón, ya había hecho mi bosquejo, ya estaba todo hecho sobre esta sección que vamos a ver hoy. Y hermanos, cuando estuve estudiándolo, dije no, o sea, estaba bien el mensaje, pero no me gustó. No me gustó lo que yo había escrito en mi bosquejo, que estudié toda la semana para hacerlo. Y no me gustó lo que había escrito, no me gustó el bosquejo. No que haya estado mal, sino que vi algo que dije, bueno, vamos a enfocarnos en un aspecto en particular. Y cambié todo mi mensaje para poder hablar nada más de estos temas, del tema que vamos a ver hoy. Y este parece ser un tema que ha sido prevalente dentro de nuestra iglesia en este último año. Lo que va del año, yo creo que hemos predicado acerca de este tema, hemos estudiado de este tema por lo menos en 4 o 5 ocasiones de enero para acá. Y a lo que me refiero es el tema de la trascendencia y la inmanencia de nuestro Señor Dios. ¿Okay? Trascendencia y la inmanencia de nuestro Señor Dios. ¿Okay? Entonces vamos a enfocarnos en ese tema eventualmente. Pero como siempre vemos nuestros estudios de forma exegética, vamos a hacer lo mejor posible para llevarlo a cabo de una manera exegética, aunque sí vamos a brincarnos algunos versículos para llegar a ese punto de la inmanencia y trascendencia de nuestro Señor Dios. Entonces sí hay algunos versículos que nos vamos a saltar dentro de lo que vamos a estudiar hoy, pero aún así vamos a hacer lo posible por mantenerlo exegético, es decir, versículo por versículo. Entonces, hermanos, vamos a empezar con una oración esta mañana para poder empezar ya en este estudio esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por sus grandes maravillas, Señor, por quién es usted, por ser soberano, Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por cada uno de sus atributos, Señor, los cuales lo distinguen, los cuales son únicos a usted, porque ciertamente como usted no hay dos, no hay otros dioses, no hay nada fuera de su persona, por lo cual, Señor, bendecimos su nombre. Gracias por ser Dios creador, soberano de todo. Gracias, Señor, por este estudio de Job que estamos viendo en esta mañana. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea nuestro maestro este día, que Él nos enseñe acerca de la inmanencia y trascendencia de su persona, Dios Padre, y de su Hijo Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Dios, se lo agradecemos todo. Amén. Si ustedes recuerdan, aquí en Job capítulo 9 lo que hemos estado estudiando es una respuesta al diálogo del capítulo anterior por parte de Bildad. Recuerden, todo el libro de Job así es. Habla un amigo, luego responde Job. Habla otro amigo y responde Job. Luego habla otro amigo y responde Job. Y luego vuelven a hacer segundas diálogos. Entonces cada uno dialoga en múltiples ocasiones. Y al último, en el capítulo 30 y tantos, empieza lo de Eliú. Pero después de cada discurso hay un diálogo por parte de Job. Ahora, si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 8, había dicho a Bildad, dijo, ¿sabes qué, Job? Dios es juez justo y perfecto y Él te está juzgando a causa de tu pecado. ¿Okay? Y obviamente Él es inocente, Él mantiene su inocencia, eso ya lo hemos visto. Pero el versículo 9, capítulo 9 y versículo 2, Job en su discurso dice, es cierto, Bildad, Dios sí es justo, Dios es justicia. Eso lo sabemos porque dice ahí en el 9.2, ciertamente yo sé que es así.
respondiéndole a Bildad: yo sé, Bildad, que tú hablando de la justicia de Dios, Dios es justo y es cierto. Estoy de acuerdo contigo. Dios sí es justo, ¿va? Ahora, si ustedes recuerdan, también habíamos mencionado que Bildad utiliza la naturaleza para explicar la justicia de Dios, o para darle una ilustración a la justicia de Dios. Y eso lo comienza, me parece que como en el versículo 11 del capítulo 8. Entonces Job 8:11, ahí él empieza a hablar de cuestiones de la naturaleza, Bildad, y llega hasta el versículo 19. Entonces todo eso él está hablando de la naturaleza, de los juncos, de los árboles, del sol, de la araña, y él usa todas estas cosas para hablar acerca de la justicia de Dios. Y en el 9:2, como ya mencionamos, dice Job: es cierto, Bildad, yo también creo así, Dios es justo. Y habíamos mencionado que Job en el capítulo 9, en lo que vimos la semana pasada, también habla acerca de la creación o de la naturaleza, ¿okay? Utilizando la naturaleza para corroborar el hecho de que sí, en efecto, Dios es juez justo, ¿va? Sin embargo, mientras que, y ya lo habíamos mencionado, mientras que Bildad ve la naturaleza desde un punto de vista de revelación general, Job en el capítulo 9 usa la naturaleza viéndolo desde un punto de vista de revelación especial, tocante o sea, desde un punto de vista de una persona ya redimida, ya salva, lo cual es muy distinto al punto de vista de la naturaleza de Bildad. Todo eso hasta ahí vimos la semana pasada, ¿ok? Entonces, ahora, entendiendo eso, nos vamos a enfocar en nuestro estudio el día de hoy a partir del versículo 11. Ahora, antes de empezar con esto del versículo 11 en adelante, que vamos a ver hoy, recordemos también, lo vimos la semana pasada, que toda esta sección del capítulo 9 y partes del capítulo 10, todo tiene que ver desde una perspectiva judicial, ¿okay? Si Dios es juez justo, si Él es justo, si Él es justicia, y tú vas a defender tu caso, como lo menciona aquí Job, él debe de defender su caso delante del juez. Hay muchas palabras, por ejemplo, en el 9:3 vemos la palabra contender con Dios. Estás contendiendo con Dios. Eso implica entrar en litigios, ¿okay? Contender con Dios, entrar en litigios. Y después también en el versículo 3 nos dice que responder, es decir, dar testimonio a la corte de justicia. En el versículo 15 hay la mención del juez, que sabemos que el juez es Dios, Él es quien determina el caso. Y vemos también en el versículo 19 que si da juicio, es decir, poner un tiempo u hora para el juicio, que es muy interesante. En el versículo 33 viene la palabra árbitro, que como ya habíamos mencionado, el árbitro viene siendo la persona de Cristo Jesús, el abogado, el paracleto. Entonces estamos hablando de que hay un juez, Dios Padre. Yo soy el pecador quien debe de dar defensa, yo tengo que dar testimonio y dar respuesta para justificarme y todas estas cosas, pero yo no puedo, es lo que está diciendo Job, yo no puedo justificarme. ¿Quién puede justificarse delante de Dios? Nadie puede justificarse delante de Dios. Eso es lo que Job está diciendo aquí. Entonces, entendiendo que el capítulo 9 y partes del capítulo 10 es cuestiones judiciales y cuestiones de cortes de justicia, con eso en mente, vamos ahora sí a comenzar con nuestro versículo 11. Ok. Ahora, recuerden que habíamos mencionado que entre el capítulo 9 y capítulo 10 realmente tenemos un bosquejo en tres partes naturales. La primera parte fue lo que ya vimos, que básicamente es lo que ya mencioné: ¿cómo puedo justificarme delante de Dios? Esa es la pregunta en los primeros versículos del capítulo 9, del 1 al 13. La segunda parte, que es lo que vamos a ver hoy, es ¿cómo puedo litigar mi caso ante Dios? ¿Okay? Entonces lo que vimos la semana pasada fue ¿cómo puedo justificarme delante de Dios? No se puede. Lo que vamos a ver hoy es ¿cómo puedo litigar mi caso ante Dios? Eso lo vamos a ver hoy, terminando con el capítulo. Y en el capítulo 10, del 1 al 22,
es otra pregunta todavía más extrema. Bueno, todas son buenísimas, pero la pregunta del versículo 3 es: ¿por qué nací? ¿Por qué nací? Entonces, lo que ya vimos, ¿cómo puedo justificarme delante de Dios? Lo que vamos a ver, ¿cómo puedo litigar mi caso ante Dios? Y el tercero que vamos a ver la próxima semana es: ¿por qué nací? Hay una conexión entre estas tres preguntas. Job es justo, porque así indica Dios que Él es justo en el capítulo 1 de Job. Pero debe comprobarlo en litigios. ¿Cómo puede ser un hombre mortal, o cómo puede un hombre mortal justificarse delante de Dios? No puede. Solo Dios es quien puede litigar a favor de Job, ya que él mismo no puede justificarse. Okay. Eso es muy importante, porque muchas personas, de hecho la gran mayoría de la población del planeta Tierra, piensan que se van a parar delante de Dios el juez un día y van a tener que litigar su caso o justificarse delante de Dios. Vamos a ponerlo en palabras, vamos a hacerlo. Imagínate que Panchita se muere, ¿va? Y Juanito se muere. Y ambos piensan que tú vas al cielo por buenas obras o por guardar los mandamientos. Esto es falso, ¿sí? La Biblia claramente nos dice en muchos lugares que no somos justificados por obras, no somos justificados por guardar los mandamientos, nada de eso. La Biblia no dice eso para la iglesia. ¿Qué? Para nadie, de hecho. Pero el asunto es esto: muchas personas creen que es así. Entonces, Panchita y Juanito se mueren. Panchita y Juanito van ante la presencia de Dios y ellos piensan que pueden llegar con Dios y: mira, Señor, hice esto, hice aquello, y le ayudé a la ancianita, y guardé los mandamientos, y hice todo esto, y tratan de justificarse para que Dios diga: ah, muy bien, bienvenido al cielo. Pero así no funciona Dios, porque tú no puedes justificarte delante de un Dios juez justo. Solamente Dios puede justificarte delante de Dios. Otra vez, solamente Dios puede justificarte delante de Dios. Tú no puedes justificarte. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso cuando más adelante. Entonces, si es que Dios no litiga a mi favor, y yo tengo que defenderme a mí mismo, entonces, ¿cuál es el propósito de mi mugrosa, miserable vida? Otra vez, si yo no puedo justificarme delante de Dios, y es Dios que me justifica delante de Dios, en dado caso que Él no me represente o no me defiende, entonces, ¿con qué propósito tengo vida? ¿De qué sirve mi vida si Él no va a defender mi caso? Si Dios no me va a defender delante de Dios. He ahí el capítulo 10, pero eso lo veremos la próxima semana. Ok, ahora, parece que estamos por todas partes aquí, pero eso es importante. Los versículos claves de esta sección que estudiaremos hoy son los versículos 22 al 24, 22, 23 y 24, y 32 y 33. Okay, vamos a leerlos. Versículos 22, 23 y 24 de Job 9. Dice la palabra de Dios: todo es lo mismo. Por tanto digo, Él destruye al inocente y al malvado. Si Él azota, mata de repente. Sí, perdón, ¿qué? Una cosa resta que yo digo. Ah, perdón, me equivoqué de Biblia. Ok, 22 a 24. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes.
La tierra es entregada en manos de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Ahorita vamos a empezar a explicar por qué, eso es muy interesante. Y versículos 35 y 30 y... Hermanos, mis notas están por todas partes. Ok, 32 y 33, 32 y 33. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Eso es muy importante. Ahorita nos vamos a meter en eso. Recuerden en su mente trascendencia, inmanencia. Y de ahí vamos a sacar ese tema. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, estos versículos podemos observar, como mencioné, la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. Esto es sumamente importante tocante a la persona de Cristo. La inmanencia de Dios es la persona de Cristo. Por eso cuando hablamos de la trascendencia y la inmanencia es sumamente importante, porque la inmanencia es Cristo Jesús mismo. Ahorita les voy a explicar. ¿Qué es trascendente? Es decir, algo que está fuera de aquí. Dios está por encima de toda su creación. Y es independiente de toda su creación. Es decir, Él no depende para nada de lo que Él ha creado. Es totalmente independiente de su creación. ¿Okay? Es decir, por encima, más allá que su creación. Por lo tanto, Dios Padre, como tal, en su persona, es inalcanzable para nosotros los seres humanos, a causa de su santidad. ¿Okay? Otra vez, Dios Padre es inalcanzable. Es decir, Él es santo y Él está aquí, y yo soy pecador y yo estoy aquí. Entonces, yo como pecador inmundo asqueroso, es imposible que yo pueda elevarme y ponerme o tener una relación con Dios Padre. Porque Él es santo, santo, santo y yo pecador, pecador. Entonces, Él es inalcanzable, Él está por encima de su creación. Entonces, ¿cómo puedo yo, un miserable pecador, tener una relación con ese Dios perfecto e inalcanzable? No puedo, no puedo. Necesito entonces un árbitro entre Él y yo. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que está diciendo aquí Job en el versículo 33. Observa el 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Entonces él está diciendo, mira, Dios está aquí y nosotros los pecadores estamos aquí y Él es inalcanzable. Él es Dios supremo por encima de todas las cosas, trascendente. Entonces yo no puedo tener una relación con Él. ¿Cómo puedo entonces? Dice, necesito un árbitro que ponga su mano en mí y que también tenga acceso a Dios. Dios es trascendente, no lo puedo alcanzar. Eso se llama trascendencia. Ahora, vamos a hablar un poco acerca, bueno, no vamos a hablar, vamos a leer los versículos. Unos cuantos, muy poquitos, que hablan acerca de la trascendencia de Dios. Es decir, Él está por encima de su creación y por lo tanto inaccesible a mí, porque Él es independiente de su creación. Vamos a verlo. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Vamos a leer los versículos 8 y 9 nada más. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En otras palabras, tú no piensas como yo. Tú no sabes lo que yo sé. Yo estoy aquí, tú estás acá. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Lo que tú quieres no es mi voluntad. Somos distintos, ajenos, Dios Padre, a Dios Hijo.
a nosotros, su creación. Entonces no hay una unión. Es inalcanzable Dios. Si sus pensamientos no son mis pensamientos, si no hay algo que nos una. Ahora vamos a ver otro versículo, Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2 y versículo 6. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Es decir, a Dios. ¿Quién puede construirle una casa a Dios? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? En otras palabras, nada puede contener a Dios. Otra vez, en este mundo, en este planeta, en esta esfera, en el planeta Tierra, no hay un lugar que lo contenga, porque Él es independiente a su creación, no depende de su creación. Él es, por lo tanto, trascendente. Él no requiere de una casa en esta tierra como tal. Okay. Ahora vamos a ver otra, Isaías capítulo 40. Y versículo 22, dice la palabra de nuestro Señor Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, o sea, la esfera del planeta. Por lo tanto, Él está por encima de, y no depende de, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Es decir, Él es tan grande que Él hace lo que Él quiere con este planeta, cuando quiere, como Él quiere. Él no depende de nuestra tierra, que Él ha creado. Es independiente de. Por lo tanto, esto lo hace a Él inalcanzable o trascendente. Okay. Ahora, vamos a hablar acerca de la inmanencia, pero otra vez, como Dios entonces es trascendente, Job dice, es que yo no puedo justificarme delante de Él. Yo no puedo justificarme en mi persona delante de Él. Un árbitro tiene que justificarme delante de Él. Por eso en el versículo 33, Él habla y menciona, es que no hay árbitro. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús aún no había nacido. Recuerden que Job es antes que Cristo, un par de miles de años antes que Cristo naciera. Entonces, Job es miles de años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Cristo no había nacido y dice, es que no hay aún un árbitro. Vendría uno en el futuro, que es la persona de Cristo Jesús. Cuando Él nació y vino como un bebé de la Virgen María para posteriormente morir, para ser sepultado, para ser posteriormente resucitado en victoria. ¿Okay? Pero en los tiempos de Job, Cristo le faltaban 2000 años para nacer. Entonces dice, no hay árbitro todavía. Okay. No hay quien pueda argumentar su caso delante del juez. Vamos al versículo 32. Job, de nuestra lectura. Job capítulo 9, versículo 32. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. Entonces él está diciendo, Dios es Dios. No es hombre como yo. Dios es inalcanzable. Dios es Dios. Él no es un hombre miserable como yo para que entre los dos haya una audiencia. No puede existir una audiencia porque Él es Dios y yo soy hombre. El árbitro entonces, ¿qué tiene que ser? El árbitro, es decir, la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él tenía que ser 100% hombre y 100% Dios para poder unir al hombre con Dios.
o ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Okay? Dios es, Jesús, es 100% hombre, 100% Dios. Solamente una persona como Él puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, sabemos nosotros que dentro del catolicismo dicen que la mediadora o la intercesora es María. Pero esto es totalmente falso. La Biblia nos dice claramente, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino únicamente Jesucristo hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Porque no hay otro mediador. De hecho, el versículo no lo tengo escrito, pero me lo sé de memoria. Pero si usted se sabe el versículo, dígamelo y ahorita lo leemos para que vean. Sí, ¿pero qué? ¿4 qué, perdón? Bueno, es en Hechos 6:12. ¿Será 6:12? 4:12. Ok, vamos a ver el 4:12. Para aquellos que dicen que María es la intercesora. A ver. Es 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2:5. Ok. Ok. Ya, 1 Timoteo 2:5. Ahora sí. Ok, 1 Timoteo 2:5. Chequen lo que dice, observen muy bien. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, María. Así no dice, ¿verdad? No. Dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Por qué? Porque María no es divina. María era mujer, es decir, hombre, pues. Pero ella nunca fue divina. Ella nunca intercedió. Es más, búsquenle en donde quieran en la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, búsquenle. Es más, hasta en los libros apócrifos. Y en ningún lugar va a decir que ella es intercesora o que ella es divina. Búsquele por donde usted quiera, lo reto. Tráigame cualquier libro apócrifo es más, o me diga, pues en la Biblia católica, tráigamela también. No viene. No existe ninguna mención de la divinidad de María en las Escrituras. O de su intercesión tampoco. No viene en la Biblia. Lo reto a que lo encuentre. Si lo encuentra, me lo trae. Nunca lo va a encontrar. Ahora, Jesucristo es el único mediador. Él es el único intercesor. Porque Él es el único que es divino y humano al mismo tiempo, pudiendo reconciliar al hombre con Dios. Es más, creo que está por aquí, creo que según yo es Lucas 5 o Lucas 3, no me acuerdo. Se los voy a agregar. A ver, hermanos, apóyenme. Donde dice María misma, creo que es Lucas 5, no, Lucas 3, no me acuerdo, que dice María que ella requiere de un Salvador. ¿Cuál es? ¿Lucas qué? Sí, es la Magnífica, pero nunca recuerdo dónde está. ¿Lucas 1 qué? Sí, chequen esto, hermanos. Ok, Lucas 1, 46, para que vean que María era una pecadora también. Ella misma admite que ella es pecadora. Ok, vamos a ver. Lucas capítulo 1, versículo 46. Lucas capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo, vean sus Biblias, pongan mucha atención. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si María fuese perfecta, no requeriría de un Salvador. Pero ella está diciendo que ella bendice el nombre de Dios
porque ella ha visto a su Salvador. ¿Pero salvada de qué? Pues como cualquier otro ser humano, salvada del infierno, a causa de su pecado. Entonces el alma de María requiere también de un Salvador, porque ella también es pecadora y no es divina. Otra vez, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y observen lo que dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y no se refiere a humildad, se refiere a pecado. ¿Okay? Porque ha mirado la bajeza o el pecado o el bajo estatus espiritual de tu sierva. Y María es quien está hablando. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Si ella fuese divina, no requeriría de un Salvador. Pero ella misma dice que ella requiere de un Salvador a causa de su bajeza, es decir, a causa de que ella es pecadora. ¡Wow! Ahora, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Job. Hablando de la inmanencia, ya hablamos de la trascendencia, él está fuera de mi alcance. Ahora vamos a hablar de la inmanencia de Dios. Dice, pues si ustedes buscan la definición, es más, lo pueden buscar en el diccionario que quieran, hay alguna definición más o menos ahí, pero básicamente la palabra inmanencia, su definición es quedarse o permanecer en el interior. Eso es lo que significa inmanencia, quedarse o permanecer en el interior. ¿Okay? Ahora, hablamos de trascendencia, es decir, que Él está por encima de su creación, mientras que en la inmanencia Él está dentro de su creación. ¿Okay? Permanece dentro de su creación. Dios Padre está por encima de su creación, pero ¿quién es quien estuvo dentro y dependía en cierta manera de la creación? Jesucristo. Jesucristo al nacer se hizo hombre, Dios, y en su humanidad dependía de su creación porque Él estaba en el interior de. ¿Okay? Entonces, en su humanidad, pues, es decir, en la persona de Cristo Jesús, Él depende de su creación, mientras que en su posición como Dios Padre, Él es independiente de su creación. Por eso, trascendencia y inmanencia. Entonces, Cristo mismo es la inmanencia de Dios Padre. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sabemos que Él es la inmanencia de Dios Padre? Bueno, vamos hablando de María y el nacimiento virginal, entonces vamos a leerlo. Mateo capítulo 1 y versículo 23. En Mateo 1, 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Dios Padre, antes de estar con nosotros, era trascendente, pero ahora que Él envió a su hijo para nacer de una virgen, ahora Él es inmanente. Okay. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver otro par de versículos que hablan acerca de la inmanencia de Dios. Hechos, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 27, dice la palabra de Dios, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ok, fíjense, aquí está este versículo hablando de su trascendencia y de su inmanencia. Ubiquen el versículo de 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, o sea, Dios Padre, de manera trascendente, no lo puedo buscar, no lo puedo encontrar, porque es independiente de su creación. Entonces, no puedo encontrar a Dios en su trascendencia, pero dice, palpando. Palpando habla de que Él está aquí
y yo lo puedo tocar, lo puedo palpar. Eso habla de su inmanencia. ¿Okay? De hecho es lo mismo que me parece que fue Pedro o Juan que dijo, lo que han visto nuestros ojos, lo que palpamos nuestras manos, fue Juan, ¿verdad? Tocante al verbo de vida. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué estaba diciendo Juan? Dice, lo que vimos, nosotros vimos a la persona de Jesucristo de forma inmanente y vimos a Dios. Y lo tocamos, lo palpamos. Era inmanente, Dios con nosotros aquí, real. Y Él es nuestra conexión con Dios Padre, el trascendente. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Ok, vamos a leerlo. Primera de Juan 1, 1 al 3. Ok, primera de Juan 1, 1 al 3. Dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo. El verbo, la palabra verbo, implica a Cristo. ¿Okay? Tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. O sea que Cristo Jesús estaba con el Padre. Y se nos manifestó, es decir, su inmanencia, Dios con nosotros. Entonces se manifestó Cristo cuando Él nació, pero Él ya estaba con el Padre desde antes. Ok, vamos a hablar, le vamos a seguir con el asunto de María, porque esta es una falta de entendimiento muy grande por parte del catolicismo, pero en grande. El católico siempre dice, María la Madre de Dios. Ok. María no es eterna. Por lo tanto, ¿cómo puede ella ser la madre de un ser eterno e infinito? Ella no existía antes de la creación, porque no es divina. María fue un ser creado posteriormente. Ella no existía antes de la creación. Por lo tanto, y Dios sí. Entonces, ¿cómo pueden decir madre de Dios? Dios fue antes que ella. Ella no puede ser la madre de Dios. Y aquí claramente en lo que acabamos de leer en el versículo 2 dice que Cristo Jesús ya estaba, o sea, el verbo ya estaba con el Padre. El verbo Cristo ya estaba con el Padre antes de su nacimiento. Y posteriormente en su inmanencia se nos manifestó al nacer de una virgen. Entonces Cristo Jesús ya era antes que María. De hecho hay otro versículo donde Cristo Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo Jesús mismo dijo que antes de la existencia de Abraham, y Abraham fue también como como 1000 años, creo, cerca de 1000 años. ¿Cuánto? 3000 años. Ok, Abraham fue como 3000 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Ok, híjole hermanos, andan bien pero filosos con los versículos ahora. Vamos a verlo. ¿Juan qué? 8:58. Juan 8:58. Vamos a verlo. Juan 8:58. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. En Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, 3000 años antes de María, Cristo ya existía. Y lo que acabamos de leer en 1 de Juan 1:2, que el verbo ya estaba con Dios antes de nacer de una virgen. Por lo tanto, María no es madre de Dios. Es totalmente falso. Más blasfemo no puede ser. Continuamos. Tengo más versículos para inmanencia, pero vamos a continuar. Como humanos, como seres humanos, no hay acceso a la salvación del alma en la trascendencia de Dios. La salvación viene únicamente a causa de su inminencia.
Inmanencia. Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios como escogidos suyos, como hijos suyos, como adoptados. Le damos gracias a Dios porque Dios Padre dio la provisión del árbitro Cristo, su persona manifestada de una forma inmanente, porque fuera de Él, es decir, fuera de Cristo Jesús, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay justificación, no hay vida de ningún tipo, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Si esto no fuese cierto, ¿para qué entonces nacimos? ¿Para qué entonces nacimos? Que es la pregunta del capítulo 10. Vamos a ver unos versículos. Con esto vamos a terminar. Hechos capítulo 4. Este me gusta mucho. Vamos a ver varios. Donde nos muestra que la salvación es por Cristo únicamente. No por ningún santo, no por portarme bien, no por guardar los mandamientos, no por María, no por absolutamente nadie, sino únicamente mediante Cristo Jesús. Vamos a verlo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, nada más en Cristo Jesús es que podamos ser salvos. Fuera de la persona de Cristo Jesús no hay salvación. Ahí no dice que en el nombre de nadie más que Jesucristo. Vamos a ver otro, Tito. Este también lo conocemos muy bien. Tito, capítulo 3 y versículo 5. Tito 3:5 nos dice lo siguiente, pongan atención. Nos salvó, es decir, Cristo Jesús, no por obras de justicia, es decir, no porque tú te puedas justificar a ti mismo, no, que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no tiene que ver con obras, no tiene que ver con algo que tú te hayas ganado, no tiene que ver con guardar los mandamientos, no es por obras. Otra vez dice, nos salvó, Él nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo Jesús es quien hizo la obra de la salvación. Tú no tienes el poder de justificarte o salvarte a ti mismo. Solamente Cristo. Vamos a ver otro. Juan. El Evangelio de Juan. Capítulo 14. Y versículo 10, y versículo 6. 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice que vas al Padre por María, o por Buda, o por Mahoma, o por ti mismo, por guardar los mandamientos. No dice. Dice, nadie viene al Padre sino por mí y exclusivamente por mí. Wow. Vamos a ver otro. Hechos. Y tengo un montón más. Y nada más vamos a leer estos y aquí lo vamos a dejar, hermanos. Y si ustedes no creen, después de que hemos terminado de leer estos versículos, que la salvación es exclusivamente por la persona de Cristo Jesús y por nadie más, entonces usted no le cree a la Biblia. Y si no le cree a la Biblia, usted no cree a Dios. Hechos 2:38. Este versículo es muy mal interpretado, pero vamos a leerlo de todos modos. Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow. Entonces, ¿quién es el que perdona? Jesucristo. Hay muchos que se encomiendan a los santos para perdón de pecados. Nadie perdona pecados más que Jesucristo. Perdóname, San Juditas. Dice aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice Hechos 2:38? Que el que perdona los pecados es Jesucristo.
y únicamente Él. Ok, vamos a ver otro. Por si usted todavía cree que si se porta bien puede ir al cielo, vamos a ver estos versículos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Otra vez, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, la palabra gracia significa regalo. Porque por un regalo sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es por tus obras, no es por portarte bien, no es que tú te puedas justificar. Tú no puedes. Eres salvo por un regalo que Dios te dio, gracia. Vamos a ver otro. El versículo más famoso de toda la Biblia. Juan 3:16. Vámonos a Juan 3:16. Pero quiero que observemos un versículo en particular. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, es decir, a Cristo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién da vida eterna? El Hijo. No, nadie más que ustedes crean. El Hijo. Él es el que da vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo, específicamente a su Hijo, no dice nadie más, ningún santo, dice Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. Ahora, este es el versículo. Observen el versículo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la condenación viene a causa de pensar que la salvación o la vida eterna viene por cualquier otra cosa que no sea el Hijo de Dios. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. No puedes tener una relación con el Dios Padre trascendente sin el árbitro Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios, perfecto en todo aspecto, quien es el único que te representa y pone tu mano en la mano de Dios Padre. No hay otro. Tú no puedes ganarte la salvación, tú no puedes tener la salvación por nadie más fuera de ese árbitro, quien es Cristo Jesús, es decir, la inmanencia de Dios. Espero que le haya quedado claro la diferencia entre la trascendencia y la inmanencia, y quién es la persona de Cristo Jesús. Él es la inmanencia, o es decir, el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que nosotros, por medio de su Espíritu Santo, podamos realmente digerir lo que hemos estudiado hoy acerca de la trascendencia y la inmanencia, es decir, acerca de usted, Padre, como trascendente, y su Hijo Jesucristo, Dios, como inmanencia. Gracias, Señor, porque Él es el árbitro, que ahora, después de haber nacido, después de haber muerto, después de haber resucitado y después de haber ascendido a su diestra, Padre, Él guarda y sustenta no nada más esta creación, sino nuestra salvación, el depósito de nuestra alma para el día en que le veremos, momento en el cual tendremos representación inmanente delante de un Dios trascendente. Gracias, Señor Dios Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.